En el calendario establecido por Dios, en su palabra, Él le llamó a los días por número, no por nombre, ¿ok? Igual a los meses. A los meses no le llamó por nombre tampoco, sino por número. El día de las trompetas los nombres que tienen los meses. Por eso, los meses que tiene el calendario actual también fueron dados por el hombre, porque el calendario actual fue creado por el hombre y el hombre le dio nombre a los meses en honor a personas, como por ejemplo Julio, es para Julio César, agosto para Augusto César, y también algunos meses fueron para adorar dioses paganos también o conmemorar personas o algo así. Entonces, de acuerdo a Levítico 23, versículos 23 al 25, vemos que el día de las trompetas es en el séptimo mes, ¿ok? El primer día del mes, ¿ok? Eso es el día de hoy. En el calendario bíblico, los meses comienzan con la luna renovada, la luna nueva. Algunas personas piensan que esa luna es con la luna oscura y otras personas piensan que esa luna es cuando se empieza a ver nuevamente la luna, que está una rayita de luz nuevamente. Hay ese debate de si es con luna oscura o con luna visible, pero la palabra nos dice que cuando el Señor regrese, la luna no va a dar su luz y el sol tampoco. O sea que va a haber un eclipse solar y a la misma vez la luna va a estar oculta, va a estar oscura, ¿ok? Entonces, por eso... Perdóname, o sea, lo que hay ahora que es una luna llena a veces, ¿eso tiene que ver algo con eso? La luna llena es simplemente a mitad de mes. El mes comienza, acuérdate que la luna tiene un ciclo, ¿ok? Tiene un ciclo. La luna se oculta primero y comienza a verse. Poco a poco va creciendo, creciendo, creciendo hasta que llega a la luna llena. Y luego poco a poco va bajando, 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 poniéndose más chiquita hasta que se oculta nuevamente. Ese es el ciclo de la luna, ¿ok? Hay creo que dos fiestas de las que están en la palabra, ¿verdad? Las fiestas bíblicas, creo que son dos que ocurren con luna llena. Una de ellas fue la que da la primera fiesta que se celebra en el año, que es la cena de Pesach o de Pascua. Ese día el pueblo de Israel salió de Egipto y ese día ellos salieron con luna llena. Y la fiesta de tabernáculos, que se celebra pronto también, esa también ocurre con luna llena, si mal no me equivoco. Pero hoy, el día de hoy, se celebra con la luna oscura, con la luna oculta, ¿ok? Porque es el inicio del mes, de acuerdo a la Biblia. El mes comienza de acuerdo a la Biblia, como Dios lo estableció en su palabra. El mes comienza con la luna renovada, que vuelvo y te repito, hay un debate entre un grupo dice que es con la luna oculta y otro grupo dice que es con la luna cuando se empieza a ver la primera rayita de la luz de la luna. Pero en la palabra todo comienza en oscuridad y luego sale la luz. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice la palabra en Génesis que la tierra estaba en oscuridad y luego fue hecha la luz, ¿ok? Asimismo, cuando un bebé está en el vientre de su madre, está en oscuridad y cuando nace sale a la luz. Por eso es que dicen que la mujer da a luz,
porque el bebé sale a la luz, ¿verdad? Asimismo, la palabra no... Yo no había sabido eso. Sí, entonces todo comienza en oscuridad y luego es que sale la luz. De la misma manera, cuando el Señor regresa, dice la palabra que va a estar, la luna va a estar en oscuridad, no va a dar su luz, y el sol también no va a dar su luz. O sea, las dos cosas van a estar ocultas. ¿Por qué? Porque el Señor es la luz. Cuando Él regrese, Él va a traer su luz. ¿Ok? ¿Sabes? Cuando Él regrese, Él va a traer su luz. Entonces, si la tierra está en oscuridad en ese momento, Él regresa y trae la luz. ¿Entiendes? Así que todo comienza en oscuridad y sale a la luz. Entonces, por eso es que yo, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo he estudiado en la palabra nos muestra que el mes comienza en oscuridad. O sea, la luna está oculta. Cuando está oculta, ahí Eso es lo que tú te refieres con oscuridad. Que está sí, oculta. que la luna está oculta. Exactamente. Ok, entonces, vamos a leer. Mira, espérate. Ajá. Pero cuando va pasando a mitad de mes, no sale la luna llena siempre. Sí, siempre. Sí. A mitad de mes, lo que pasa es que no puedes pensar en los meses del calendario que seguimos en la actualidad, porque no es ese calendario, es el calendario de Dios. Okay. Es el calendario bíblico. Ahora cayó. ¿Me entiendes? O sea, no es que a mediados de septiembre va a ser luna llena, no. Es a mediados de mes de acuerdo a la Biblia. ¿Entiendes? En el calendario que Dios estableció en su palabra. Que ese calendario, nosotros lo único que tenemos que hacer es salir afuera y mirar la luna. Mirar la luna. Para saber en qué momento del mes estamos. ¿Ok? Y si te fijas, cuando nosotros miramos al cielo para saber el tiempo, eso es un acto simbólico de una total dependencia de Dios. Porque si tenemos que mirar arriba, mirar a la luna para saber el tiempo, quiere decir que nosotros dependemos de Dios para que Él nos diga cuál es el tiempo. ¿Me entiendes? ¿Es así? Así es, así mismo es. ¿Es así? Claro. Definitivamente. Exacto. Ok, déjame buscar aquí la próxima lectura, que es Números 29 del 1 al 6. Números 29 del 1 al 6. Ok, dice: en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis una santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar trompetas. Voy a parar ahí. Entonces ahí nos está diciendo nuevamente el tiempo. Mes séptimo, primer día del mes. ¿Qué es lo que van a hacer? Nos dice que es una santa convocación, ¿ok? Que no vamos a hacer ninguna obra de trabajo, o sea que es día de reposo y es día para sonar trompeta, ¿ok? La palabra trompeta en hebreo es shofar, 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 con ese H, shofar. Y esa palabra, ¿verdad? Se refiere puede ser un grito, pero también puede ser un cuerno de carnero, una alarma, un sonido de alarma, ¿ok? Un cuerno, como el que tengo ahí, ¿verdad? Un cuerno, ese cuerno es de un cordero, y con ese o un carnero que le llaman, con ese cuerno se hace una especie de trompeta y suena un gran sonido, ¿verdad? Y ese sonido lo que hace es despertar a la gente espiritualmente, porque
porque el Señor regresa y eso es lo que estamos anunciando en el día de hoy. El día de las trompetas estamos anunciando, todo el que oye ese sonido de la trompeta, estamos anunciando que Él regresa pronto. Y les estamos diciendo, En esa despierten. época no había teléfono. También no habían teléfono, pero se usaba No las había. cartas, se escribían cartas y habían mensajeros que llevaban esas cartas. Eso era como el correo de la época. Sí. ¿Ok? Entonces, ok, voy a seguir leyendo. Ah, y otra cosa, la palabra, lo que se tradujo como santa convocación, Santa, santa convocación. Esas palabras en hebreo es Mikra Kodesh. Y Mikra lo que significa es llamados fuera, reunión pública, en un repaso o un ensayo. ¿Tú sabes lo que es un ensayo? Un ensayo cuando se practica algo. Pues, bueno, sí, pero creía que ahí era otra cosa. no, un ensayo, una práctica, Sí, está bien. asamblea, convocar y lectura, ¿ok? Y la palabra Kodesh significa santo, sagrado, santuario o apartado, ¿ok? En otras palabras, se puede traducir, Mikra Kodesh se puede traducir como un ensayo o una práctica santa. Entonces, ¿qué estamos ensayando? ¿Qué estamos practicando? ¿Verdad? ¿Qué estamos repasando cada vez que celebramos esta fiesta? ¿Qué estamos repasando? ¿Cómo es? Lo de la Biblia, El significado, claro, pero aparte de eso, aprendemos la palabra, claro, es importante, pero... Tiene calor. Espera. Tiene calor, Teresa. Entonces está lo que se practica, ¿verdad? Cada vez que celebramos esta fiesta, ¿verdad? Estamos practicando esa preparación, una preparación. Nosotros estamos Para la Semana Santa. no, nos estamos preparando para la venida del Recibir a Señor. Dios. Exactamente. Cada vez que celebramos el Día de las Trompetas, estamos practicando esa preparación La preparación. para La cuando venida Él de Cristo. regrese. Exactamente, porque Él nos va a pedir cuentas y tenemos que estar listos. Listo. Entonces, cada vez que nosotros Por eso es que hay que prepararse. nos preparamos. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, yo me preparo orando, leyendo esto, por ejemplo, en la misa me empapo bien con lo que me dan. Eso Ajá. es una preparación. Sí, pero más que nada, nosotros somos salvos y limpios de pecado cuando hemos creído en Jesús, Yeshua, como nuestro Señor y Salvador, y nos arrepentimos de nuestros pecados y de ahí en adelante le pedimos a Él que nos ayude a vivir una vida de obediencia a sus mandamientos. Porque si nosotros decimos que creemos en Él y hacemos lo que nos da la gana y desobedecemos, eso no es Y verdad. yo todos los días, no de rodillas porque no me puedo arrodillar, pero estoy alguna más, yo te diría que casi una hora rezando, poniéndome en las manos de Él, Ajá, todo eso. pues qué Abro bueno. un rosario porque yo creo en Él. Sí, pues la cosa es que nosotros tenemos que pedirle a Él, ¿verdad? Que nos ayude cada día a obedecer sus mandamientos. Porque a través de la obediencia a los mandamientos es que demostramos que nuestra fe es verdadera. Bueno, pero es que como yo siempre obedezco porque pienso en las consecuencias que puedo Claro. tener si no obedezco. Exacto. Así que yo tengo bien claro esto. Exacto, pues así es que nos preparamos, ¿verdad? Para la venida. Nos preparamos.
Y parte de obedecer su palabra y sus mandamientos es celebrar estas fiestas. ¿Por qué? Porque cada vez que, en la palabra nos dice en muchas ocasiones que estas fiestas son eternas. ¿Son qué? Eternas. Dice que son mandamiento eterno o perpetuo, ¿verdad? Quiere decir que es para siempre. Es un mandamiento celebrar estas fiestas y la mayoría de la gente no las celebra, Pero no sé por qué. ¿verdad? Entonces estamos llamados Eso es sagrado. sí, estamos llamados a celebrarla. Entonces dice, sigo leyendo, y ofreceréis holocausto en olor grato a Yahweh y becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Yahweh en olor grato. Ok, toda esta parte son las ofrendas que se llevaban al templo en aquel momento, ¿verdad? Que eran de animales y alimentos, que ya no se hace, porque Yeshua murió por nosotros en la cruz y ya no hay que hacer sacrificios de animales. ¿Entiendes? Sacrificio. Que ya no hay que hacer sacrificios de animales, porque Yeshua murió en la cruz y con él ya a partir de su muerte no hay que sacrificar más animales, porque ese sacrificio fue suficiente para limpiar el pecado de toda la humanidad. Entonces, en Joel 2, versículos 1 y 2, vamos a ver qué dice. Ok, pues Joel 2, versículos 1 al 2, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano, día de tinieblas, y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ok, aquí nos está diciendo, ¿verdad? Primero Como que no te puse igual. nos está diciendo que toquemos la trompeta, ¿verdad? Como un sonido de alarma, ¿ok? Porque viene... Pero esas trompetas, ¿a qué se refieren? Se toca, lo que pasa es que en la palabra, lo vamos a leer más adelante, dice que el Señor va a venir con el sonido de la trompeta, ¿ok? Entonces nos manda a nosotros a sonar la trompeta el día de las trompetas, porque ese día es que se recuerda que Él viene pronto, ¿ok? Y cada vez que lo celebramos, estamos esperando que Él regrese, ¿ok? Entonces, seguimos, espérate. Entonces, acuérdate lo que te dije ahorita, que el día que Él regrese, la luna va a estar oculta y el sol también, ¿verdad? Y aquí nos vuelve a decir que el día del Señor, dice aquí que es día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. O sea, el sol y la luna van a estar ocultos cuando Él regrese, ¿ok? Va a estar oscuro. Oscuro. La luna y el sol van a estar oscuros cuando Él regrese, ¿ok? ¿Cuándo va a volver a sentirse? Ya después Lo que de pasa esto, es- Jesús es el que nos va a alumbrar todo. Entiendo que sí, pero lo que sucede es cuando dice que el sol va a estar, no va a dar su luz y va a estar oscuro,
eso es probablemente un eclipse solar. Ok. Un eclipse solar, y a la misma vez la luna oculta en el mes, en el inicio de mes. Como te expliqué ahorita, el mes comienza cuando la luna se oculta por completo, por lo cual no está alumbrando. ¿Entiendes? Y como se espera que su regreso sea el día de las trompetas, pues es el día en que la luna va a estar oculta. ¿Ok? Ok, entonces el próximo texto es, mira, aquí mismo, del versículo 12 al 18. Del versículo en el mismo capítulo. Ok, dice: por eso pues ahora, dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Yahweh y digan: perdona, oh Yahweh, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Yahweh, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Ok? Así que cuando tocamos la trompeta o el shofar, es un llamado al pueblo de Dios para que se arrepientan de sus pecados y vuelvan al Señor con todo su corazón, porque Él regresa pronto, y el que no se haya arrepentido de sus pecados va a tener castigo, pero el que se haya arrepentido de sus pecados va a salir inocente en el juicio. ¿Entiendes? Ok. Y cuando decimos que haya un arrepentimiento, significa un cambio de conducta, porque si la persona se puede sentir mal de: ay, pequé, ay, Dios mío, perdóname, pero si sigue haciendo lo mismo, no hubo un arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es cuando hay un cambio de conducta, ¿entiendes? ¿Cuándo qué? Cuando hay un cambio de conducta, ¿ok? Y obviamente creyendo en Él como nuestro Salvador, de que Él pagó el precio, Él fue el que llevó el castigo de nuestro pecado para nosotros poder tener la vida eterna. ¿Ok? Hay mucha gente que supuestamente se entregan, y yo hay cosas que no confío en eso. Sí, pero lo importante es, así como tú me dices, es cierto. Muchas personas lo dicen de labios para afuera, pero no cambian. De la boca para afuera. Exacto, no cambian. Pero aquí no lo sienten. Exacto. Y en realidad, y por eso es que todos y cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestro corazón y no enfocarnos en lo que hace el otro, porque también muchas veces nos enfocamos en lo que hace el otro, pero no nos miramos a nosotros mismos, y entonces nosotros tenemos que examinar nuestro corazón y pedirle: Señor, muéstrame si hay algo que yo estoy haciendo mal, que no te agrada y que yo no me he dado cuenta. Yo siempre le digo que me muestre el camino correcto, y que a mi hija también. Siempre se la pongo en sus manos y le digo que la ilumine con su santa luz por el camino que ella debe seguir, que Él la guíe por ese camino. Porque, imagínate, y es mejor que Dios. Sí, amén. Bueno, entonces seguimos. Entonces vamos a ver, el próximo texto es Salmo 47.
Ok, en este texto de Salmo 47, del 1 al 7, nos muestra que el sonido del shofar, además de ser, o de la trompeta, además de ser un sonido de alarma, también puede ser un sonido de celebración. De celebración. Sí, el sonido de la trompeta también puede ser un Pero motivo. ¿por qué si es algo diferente? Por eso vamos a verlo ahora mismo en la palabra. Pero el sonido de la trompeta es las dos cosas. Puede ser sonido de alarma, ¿verdad? Un llamado a despertar, Pero a una estar emergencia, alerta. ¿te Ajá. refieres? Sí, pero alarma es sonido, como te dije ahorita, un sonido de trompeta que nos manda a despertar espiritualmente y estar alerta porque el Señor viene pronto. Pero también es un sonido de regocijo, de alegría, ¿verdad? Porque Ya va a ser, entiendo es una alarma para aquellos que no están siguiendo a Dios, porque les está llamando al arrepentimiento. Pero para aquellos que seguimos a Dios, es un sonido de alegría, porque el Señor viene y nosotros lo estamos esperando. Y ¡ay, qué bueno, Señor, tú vienes! ¿Entiendes? Porque va a ser una alegría que los que estamos con Él y nos hemos arrepentido de sus pecados, pues no va a haber castigo, ¿verdad? Sino que es un motivo de alegría. Para los que no están con Dios, va a haber castigo. Para ellos es una alarma. Despierta, mira, Y puede ser arrepiéntete. que se asusten, que sientan temor, porque si no están preparados. Exacto, ¿no? Y que viene castigo. Para los que no se han arrepentido, viene castigo. ¿Entiendes? Ok, entonces lo vemos aquí, ¿verdad? Que es un sonido de alegría. Dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, de alegría, ¿verdad? Porque Yahweh, el Altísimo, es temible, Rey, grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Yahweh con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. ¿Ok? Así que ahí vemos el sonido de la trompeta en un uso diferente, en un uso de alegría y regocijo porque Dios es nuestro Rey y Él regresa pronto. ¿Ok? Entonces, Mateo 24 del 29 al 31. Mateo 24 dice, en el versículo 29 al 31, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. La luna no da su luz. No. Oh. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ok? Así que ahí nos está diciendo, nos está hablando de una secuencia de eventos. Nos está hablando de un orden de eventos o de sucesos. ¿De un? Orden de eventos. O de sucesos, cosas que van a ocurrir. Lo que puede ocurrir. No lo que va, o lo que va a ocurrir. Sí. Primero nos está diciendo que la venida del Señor va a ser después
Dice aquí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquí en la tierra va a haber una tribulación, ¿verdad? Que es un momento de gran sufrimiento sobre la tierra, ¿ok? Un momento de persecución para los hijos de Dios, ¿ok? Y dice aquí que es después de esa tribulación o de esos momentos difíciles, muy difíciles para la tierra, dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas se caerán del cielo, ¿ok? Entonces, y que es entonces cuando va a aparecer el Señor, ¿verdad? Para venir a recoger a su pueblo, ¿ok? Y eso vamos a ver más en otro texto que vamos a leer ya mismo, que sucederá a la final trompeta. ¿Y cuál es esa final trompeta? Es la séptima trompeta de la cual nos habla el libro de Apocalipsis, ¿ok? Y cuando el Señor regrese, Él va a regresar un día de trompetas. No es cualquier día. ¿No va qué? No, Él no va a regresar cualquier día. Él regresa un día de trompetas. Quiere decir que hoy nosotros estamos celebrando el Día de las Trompetas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Estamos celebrando el Día de las Trompetas. Pues como Él regresa un día de trompetas, Él podría venir hoy. ¿Y qué? Él podría venir hoy. Ah, Porque hoy es día de trompetas. hoy. ¿Entiendes? Eso es lo que se celebra. Exacto. Y Él podría venir hoy. O sea que nosotros, al celebrar esta fiesta o este día de las trompetas, lo estamos esperando, estamos velando y estamos pendientes a su regreso. Pero dice que es a la final trompeta y lo vamos a leer ya mismo. Ok. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ok? Aquí vemos nuevamente que es con trompeta, ¿verdad? Que Él regresa y dice que cuando Él regrese, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos en ese momento vamos a ser reunidos junto con Él, ¿ok? En el cielo, ¿ok? Entonces, Espérate. ajá, Nosotros que estamos vivos, que tendremos. nos vamos a juntar con Él, vamos a ser ok, arrebatados, ¿ok? Cuando Él regrese, los que murieron, ¿verdad? Que murieron arrepentidos y creyendo en Jesús, ¿verdad? En Yeshua, Él los va a levantar en ese momento. Y a la misma vez nosotros, los que estemos vivos, si tú y yo estamos vivos cuando Él regrese, pues en ese mismo momento los que murieron en Él y nosotros vamos a juntarnos para encontrarnos con Él. ¿Ok? O sea que vamos a estar unidos, ¿cierto? Sí, pero aquí quiero aclarar una cosa. Y es que las personas piensan o dicen que cuando una persona muere, dicen, ay, está en el cielo o está en el infierno. No, ahora mismo no hay nadie, ni en el cielo ni en el infierno. Ahora mismo están todos los que han muerto, desde Adán y Eva
hasta los que murieron hace 5 minutos están, Una luz que se refleja ahí. están dormidos. Así como cuando uno se acuesta por la noche y tú te duermes y no sabes más nada hasta el otro día por la mañana que te despiertas. Así mismo, todos los que murieron están dormidos y no saben nada ni de cuánto tiempo ha pasado, ni de qué ha pasado, no se dan cuenta de nada, están dormidos, ¿ok? Y cuando Él regrese es que se van a despertar aquellos que hayan creído en Jesús antes de haber muerto. ¿Entiendes? Y nos vamos juntos a encontrar con Él en las nubes. ¿Ok? Entonces, Mateo 7, 24 al 27. Ok, Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Okay? Aquí nos está hablando de la persona que escucha la palabra del Señor. Nos están hablando de dos personas, ¿verdad? Las dos personas oyeron la palabra del Señor. Las Pero dos. interpretan diferente. No, una de esas personas obedeció lo que la palabra dijo y la otra persona no obedeció lo que la palabra dijo. Pues lo está comparando, ¿verdad? Con que el que obedeció fundó su casa sobre la roca, una casa firme que no se va a caer. No importa si viene un terremoto, si viene una tempestad. Pero las que se fueron no tenían esa facilidad. El que no obedeció lo está comparando con una persona que construyó una casa sobre arena y cuando vino la tempestad se llevó la casa. ¿Entiendes? Es una comparación, porque el que obedece, ¿verdad?, la palabra del Señor, pues no va a tener pérdida cuando Él regrese, y cuando Él haga juicio no va a tener pérdida porque obedeció. Pero el que no obedeció, en el juicio va a tener castigo, va a tener pérdida. ¿Entiendes? ¿Ok? Vamos a quitarme esto, no lo Entonces, algo importante, ¿verdad?, sobre el texto que acabamos de leer, que así es como nosotros debemos de prepararnos para la venida del Señor. ¿Cómo? Así es como debemos prepararnos para la venida del Señor. ¿Cómo? Poniendo en práctica su palabra, obedeciendo su palabra. ¿Me entiendes? Porque de la misma manera que Noé, tú sabes quién es Noé, ¿verdad? El que construyó el arca de Noé antes del diluvio. ¿Sabes? ¿Verdad? Ok. Noé construyó el arca antes del diluvio, ¿verdad? Pues de la misma manera que Noé se preparó para el diluvio. ¿Cómo se preparó para el diluvio? Él obedeció. Dios le dijo, construye un arca, y él la construyó. Pues él obedeció, y al haber obedecido se preparó para ese diluvio que venía, construyendo ese barco, esa arca que era gigante, para él poder entrar junto con los animales y su familia, ¿verdad? Entonces, así como él construyó esa arca, nosotros debemos de edificar nuestra casa espiritual sobre la roca que es Jesús, Yeshua, ¿verdad? Y obedecerlo a Él.
Entonces ahora leemos Apocalipsis 10, 5 al 7. Ok, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. La palabra es como un rompecabezas. Sí, Lo ya, que nosotros ya, no tienes razón. entendemos aquí, Aparte. en otra parte de la Biblia nos los va a explicar. ¿Entiendes? Y cuando aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Nos habla de que hay un misterio, la misma palabra nos revela cuál es ese misterio. Voy a volver a leer aquí, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anuncia a sus siervos los profetas. Entonces, si nosotros leemos este texto, nos está diciendo que es en la séptima trompeta, que es la última trompeta, ¿verdad? Y nos está hablando de que cuando ese ángel suene la trompeta va a ocurrir algo que es un misterio. Entonces ahora tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es ese misterio? Vamos a seguir leyendo la palabra para que la misma palabra nos diga cuál es ese misterio. Y la respuesta la vamos a encontrar en 1 Corintios 15, del 51 al 58. Ok, dice, he aquí, os digo un misterio. Nos está respondiendo, ¿verdad? En el otro lado nos decía que iba a ocurrir un misterio, ¿verdad? ¿Cuál es ese misterio? Lo vemos aquí, dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro